Quintilio Varo, devuélveme mis legiones. Madre mía, qué frase. Es que, fíjate, si imaginemos la escena, ¿eh? El año es el 9 después de Cristo. Sí, El hombre más poderoso del mundo conocido, el emperador Augusto, vagando por los pasillos de mármol de su palacio en Roma. totalmente desesperado, claro. Exacto. Golpeándose la cabeza contra las puertas y gritando esa frase. Las fuentes describen a un hombre que dejó de afeitarse y de cortarse el pelo durante meses. En señal de duelo, sí, sí. Eso es. Acababa de recibir la noticia de que una alianza germánica, allá en la oscuridad del bosque de Teutoburgo, había aniquilado por completo 3 legiones enteras. La 17ª, la 18ª y la 19ª. Justo. Y el impacto fue tan profundo en la psique romana que, esos 3 números nunca, jamás, volverían a ser asignados a ninguna otra unidad militar. Es una de las imágenes más dramáticas que nos deja la antigüedad clásica, la verdad. Sin duda. Y lo que revela esa crisis nerviosa del emperador no es únicamente el duelo por la pérdida de vidas humanas, que fueron decenas de miles, ¿eh? Claro, había mucho más en juego. Exacto. Lo que se había desvanecido en aquel bosque era una inversión estatal, logística e institucional incalculable. Brutal. Perder 3 legiones de golpe no equivalía a perder un par de batallas fronterizas. El equivalente contemporáneo, para que nos hagamos una idea, sería que a una superpotencia moderna le hundieran 3 grupos de combate de portaaviones nucleares en una sola tarde. ¡Qué barbaridad! La infraestructura misma del poder global había sido mutilada. Eso es, totalmente mutilada. Pues el objetivo de este análisis a fondo de hoy, basándonos en un extenso corpus enciclopédico sobre la estructura militar romana, es desentrañar precisamente qué era esta fuerza. Una misión ambiciosa, ¿eh? Ya te digo. Pero es que la misión hoy es descubrir los engranajes de la maquinaria que permitió a una modesta ciudad-estado en la península itálica expandirse hasta dominar todo el mundo conocido. Claro, porque hay un gran error histórico aquí. Sí, el pensar que este dominio se logró simplemente porque los romanos eran más fuertes o más salvajes en el combate cuerpo a cuerpo. Cuando la realidad es muy distinta. Exacto. La realidad es que crearon la institución militar más compleja, adaptable y psicológicamente condicionada de toda la antigüedad. O sea, el concepto fundamental que hay que asimilar para entender el Imperio Romano es que una legión no era un mero agregado de hombres armados marchando hacia el enemigo. No. Operaba como un ecosistema cerrado. Era una maravilla de la ingeniería civil y militar, un motor económico móvil y, una herramienta de asimilación cultural. Un microcosmos, vaya. Perfecto, esa es la palabra. Un microcosmos perfecto de las tensiones, las jerarquías y las ambiciones de la propia sociedad romana. Pues para comprender cómo la pérdida de esa estructura en Germania pudo desestabilizar la salud mental de Augusto, primero hay que observar la génesis de estas unidades. Claro, porque no nacieron siendo perfectas. ¿Qué va? A ver, la cultura popular ha fijado la imagen del legionario imperial estandarizado, con su armadura de placa segmentada roja y metálica, avanzando al unísono. La típica imagen de las películas, sí. Esa misma. Pero la realidad operativa de los primeros siglos de la República era radicalmente distinta. La guerra era una cuestión de patrimonio personal. El Estado no te daba absolutamente nada. Nada de nada. El Estado no te daba un arma. Si querías participar en las campañas, tenías que financiar tu propio equipo basándote en tu estrato social. El sistema documentado por el historiador Polibio, hacia el siglo II a.C., nos muestra precisamente eso, una milicia ciudadana que se convocaba temporalmente. Ya, no eran profesionales todavía. Exacto. Y la línea de batalla no se organizaba por uniformidad, sino aplicando un pragmatismo brutal basado en 3 factores. A ver. El dinero para costearse la protección, la edad y la supervivencia previa en el campo de batalla. La formación se dividía en 3 líneas muy claras: los hastati, los príncipes y los triari. Vale. Vamos a desgranar esto un poco porque el mecanismo táctico de esas 3 líneas es una genialidad de la gestión de recursos humanos en situaciones de estrés extremo. Lo es. Pensémoslo con una analogía original. Imagina una startup tecnológica moderna, ¿vale? A ver por dónde vas. Pues envían a los becarios, a los más jóvenes y con menos experiencia, a la primera línea para que se curtan a base de golpes. Claro, absorben el choque inicial. Eso es. Y mantienen a los programadores senior, los que de verdad saben, ocultos en la retaguardia por si todo el sistema colapsa. Es una analogía buenísima, ¿eh?
porque realmente el combate cuerpo a cuerpo antiguo es biológicamente insostenible por largos periodos. Totalmente, el ácido láctico te destruye. Claro, la adrenalina, el peso del equipo, todo eso agota a un ser humano en cuestión de 10 o 15 minutos. Los romanos entendieron esto. Por eso ponían a los astati delante. Exacto, en primera línea. Los más jóvenes, los novatos, que absorbían el desgaste más salvaje. El ingenio residía en cómo gestionaban la fatiga sin que la formación colapsara. Un problema que otros ejércitos contemporáneos no supieron resolver. El famoso quincunx, ¿no? Eso es. Utilizaban una formación en tablero de ajedrez. Si la carga de los astati perdía impulso, no huían en pánico. Se retiraban ordenadamente a través de los pasillos dejados por la segunda línea, los príncipes. Madre mía, claro. Y de repente, el enemigo, que ya estaba exhausto, sangrando y con los escudos astillados, se encontraba un muro de hombres en la flor de la vida, veteranos curtidos. Con mejor armadura y las energías intactas. Exacto, dando un paso al frente. El impacto psicológico de ver a un oponente renovarse mágicamente en mitad de la masacre era devastador. Y si ese muro de veteranos también empezaba a resquebrajarse, quedaba la tercera línea, los triarii. ¿Los famosos programadores senior de tu analogía? Esos mismos, los más mayores, la élite absoluta, que pasaban toda la batalla arrodilados en la retaguardia, descansando, armados no con espadas, sino con largas lanzas de empuje. Intervenían únicamente si la situación era apocalíptica. De ahí nace el modismo latino ad triarios redise, o sea, llegar a los triarii. Significaba que estabas agotando tu último y desesperado recurso para evitar la aniquilación total. Lo fascinante aquí es que aunque este sistema de relevos era una obra maestra táctica, adolecía de un defecto estructural a nivel macroeconómico. Claro, no era una fuerza permanente. Exactamente. Reclutaban a los ciudadanos en primavera, hacían la campaña, saqueaban lo que podían y volvían a Italia a cosechar sus tierras antes del invierno. Muy práctico para guerras locales, pero luego... Luego el problema surge cuando las fronteras de Roma se expanden a Hispania, al norte de África, a Grecia. O sea, ya no puedes asediar una ciudad a miles de kilómetros si tus soldados exigen volver a casa para evitar que sus granjas quiebren. Claro, el éxito territorial de la República hizo que su sistema militar ciudadano colapsara por su propio peso. Eso es. Y la solución a esa crisis logística fue la profesionalización durante la República tardía. Un proceso que ya cristaliza del todo bajo el imperio. Sí, las legiones dejan de ser una leva estacional para transformarse en corporaciones militares permanentes. Establecen el estándar en unos 5.200 hombres divididos en cohortes y centurias. Y ya no importaba la riqueza personal, ¿verdad? Para nada. El Estado asume el monopolio del equipamiento, homogeneizando por completo a la infantería pesada. Les daban el pilum, el gladius, la armadura. Y este es el momento en el que la sinergia táctica alcanza su apogeo. Para quienes nos escuchen, que conozcan la historia militar, sabrán que la letalidad de la espada gladius no residía en blandirla en el aire como un loco. No, era mucho más técnico. Residía en su combinación con el gran escudo, el scutum. En formaciones cerradas, el escudo absorbía el golpe enemigo y el gladius, diseñado primariamente para apuñalar, entraba por debajo en las entrañas del rival. Un movimiento corto, mecánico, de escaso gasto energético. Exacto. Permitía a la línea avanzar como una trituradora industrial. Y esta homogeneización trajo consigo una profunda reorganización social. Porque, a ver, el núcleo pesado estaba reservado a los ciudadanos romanos. Sí. Sin embargo, para cubrir la necesidad de caballería, arqueros o exploradores, Roma integró a los peregrini, los habitantes no ciudadanos del imperio, formando las famosas tropas auxiliares. Con una promesa muy suculenta, por cierto. Completamente. El contrato era claro. Sobrevive a 25 años de servicio militar fronterizo y al jubilarte recibirás la ciudadanía romana para ti y tus descendientes. Un incentivo tremendo. Esto convirtió al ejército en el mayor y más eficaz motor de asimilación cultural y romanización que ha visto la historia. Generaciones enteras de britanos, galos o sirios adoptaron el latín y las costumbres a través del campamento militar. Pero claro, organizar ese campamento plantea un problema de gestión monumental. O sea, cuando concentras a más de 5.000 asesinos profesionales permanentemente armados en los márgenes de la civilización. El riesgo de motín es altísimo. Altísimo, no. Lo siguiente. El riesgo de que se conviertan en una banda de mercenarios incontrolable es brutal. Necesitas una cadena de mando férrea. Totalmente. Las fuentes nos detallan una jerarquía coronada por el legatus legionis. Pero
A ver, al revisar el perfil del comandante, hay algo que a mí me choca frontalmente con cualquier lógica militar moderna. Te refieres a la edad y experiencia, supongo. Exacto. El líder absoluto de esta máquina de matar solía ser un senador, un político nombrado directamente por el emperador, y a menudo de apenas unos 30 años de edad. Sí, un chaval para los estándares de hoy. Es decir, un individuo que probablemente buscaba la gloria bélica simplemente para adornar su currículum político en Roma. Y sus ayudantes, directos, los tribunos, también eran jóvenes aristócratas gestionando papeles. O sea, la pregunta es obligada, ¿por qué poner a un novato sin experiencia real al mando de una fuerza tan destructiva? Es una duda legítima, y la respuesta a esa aparente contradicción se encuentra en la paranoia política de las élites romanas. Ah, el miedo a los golpes de Estado. Exactamente. El mayor temor del Estado no eran las invasiones bárbaras, era el espectro de un general brillante, curtido en 1000 batallas, que se ganara la lealtad absoluta de sus tropas y decidiera marchar sobre la capital. Claro, querían evitar otro Julio César, digamos. Eso es. Para mitigar ese riesgo de dictadura militar, disociaron el mando supremo de la experiencia operativa. El legatus ocupaba el cargo por su lealtad política y su estatus de clase, asegurando que la legión respondiera a Roma. O más específicamente, al emperador de turno. Justo. Entonces, si el legatus era un político buscando medallas, la gestión operativa de la sangre y el barro recaía en los suboficiales. Completamente. Mientras el senador daba los discursos políticos, los que realmente movían las tropas, dictaban las tácticas y mantenían la línea a gritos, eran hombres de extracción mucho más humilde. Hombres que llevaban toda la vida en el ejército, Destaca mucho la figura del praefectus castrorum, el prefecto del campamento, que era el tercer oficial al mando, fíjate. y solía ser un veterano endurecido que había ascendido desde lo más bajo, pero la verdadera maquinaria descansaba sobre los hombros de los 60 centuriones. La columna vertebral de la legión, sin duda. Y dentro de ese grupo de oficiales, la cima absoluta era el primus pilus, la primera lanza. Qué nombre tan épico, por cierto. Es que el primus pilus era el centurión de mayor rango, al mando de la primera centuria de la primera cohorte. Acumulaba una experiencia táctica de décadas y poseía un aura casi mítica frente a las tropas. Me imagino el respeto que infundía. Absoluto. Y aquí entra en juego un factor interesantísimo, la movilidad social. Sí, el ejército como ascensor social. Eso es. El ejército romano era uno de los pocos lugares del mundo antiguo donde la meritocracia podía vencer a la cuna. Un ciudadano pobre, si demostraba una competencia y brutalidad excepcionales, podía llegar a ser primus pilus. ¿Y pagaban bien en ese puesto? Pues mira, la documentación muestra que el salario de este rango podía ser hasta 60 veces superior al de un legionario raso. Madre mía, 60 veces. ¡Qué locura! Imagínate. Al jubilarse, este oficial amasaba una fortuna tal que le permitía ingresar en la clase ecuestre, la élite financiera del imperio. Había alterado el destino genético y social de toda su familia a golpe de espada. Claro, y esa burocracia meritocrática se extendía a todos los rincones de la legión. Porque, a ver, para que los combatientes funcionen, se requiere de especialistas, los llamados inmunes. Soldados muy particulares, sí. Estaban exentos de las guardias nocturnas y de los trabajos pesados, porque poseían habilidades técnicas críticas. O sea, no puedes conquistar el mundo sin médicos que saquen flechas, ingenieros, carpinteros, contables. E incluso músicos, ¿eh? Claro, músicos que transmitan las órdenes con instrumentos de viento en medio del estruendo ensordecedor de la batalla. Mencionan también al Tesserarius, el guardián de las contraseñas, o al Optio, el segundo al mando del centurión. La legión era una ciudad móvil autosuficiente. Y toda esta estructura administrativa es fascinante, desde luego. Pero la historia militar nos obliga a mirar a los ojos a la realidad del combate. Al momento de la verdad. Exacto. El mejor organigrama de mando no sirve de nada en el instante en que el suelo tiembla porque 10.000 jinetes enemigos cargan contra tu formación. Ahí ya no hay papeleo que valga. Ninguno. Para mantener la disciplina estática frente a una muerte casi segura, Roma no confiaba solo en el patriotismo. Habría sido ingenuo. Implementaron un sistema de condicionamiento psicológico basado en una mezcla brutal, una recompensa material muy lucrativa, un fanatismo casi religioso hacia sus estandartes y un terror cerval a sus propios superiores. El pano, la zanahoria y el culto, digamos. Comencemos con el incentivo positivo, la zanahoria. A diferencia de las milicias bárbaras, el legionario cobraba un salario estandarizado en moneda fuerte. Un pago base de 225 denarios al año, que luego fue subiendo. Sí,
Escaló hasta los 500 bajo Septimio Severo. Había soldados con paga y media o hasta doble paga. Pero el sueldo anual palidecía frente al premio gordo, la pramia. El gran final del servicio. Eso es. Tras aguantar 25 años sin morir o quedar mutilado, el legionario obtenía la codiciada jubilación. El Estado le entregaba un pago enorme de golpe o, de manera mucho más estratégica, lotes de tierras agrícolas de primera calidad. Y esto de la entrega de tierras es una maniobra geopolítica de primer orden, ¿eh? Claro, porque no les daban tierras en el centro de Italia, ¿no? ¿Qué va? Roma rara vez entregaba granjas en la tranquila península itálica. Las otorgaban en las turbulentas regiones recién conquistadas o en las fronteras calientes, el limes. Mataban dos pájaros de un tiro. Exacto. De este modo, el Estado colonizaba zonas hostiles, plantando comunidades enteras de veteranos de guerra, hombres altamente entrenados que aún conservaban sus armaduras y que no dudarían en defender sus nuevas propiedades ante cualquier incursión bárbara. Resolvían el problema de las pensiones y aseguraban la defensa fronteriza con un solo trámite burocrático. ¡Qué listos! Totalmente. Pero claro, esto plantea una pregunta importante. A ver, Cuando estás a 1 metro de la lanza enemiga, la promesa de una granja dentro de 10 años pierde cierta inmediatez, ¿no crees? completamente. En ese segundo de pánico te da igual la jubilación. Ahí es donde entraba a operar el condicionamiento emocional hacia el símbolo sagrado, el águila de la legión. El Áquila. Exacto, custodiada por el aquilífer. Este estandarte de plata u oro no era simplemente una bandera de identificación, albergaba el espíritu religioso y el honor de todos los hombres de la unidad. Perder el águila equivalía a la disolución institucional y emocional de la legión, un trauma histórico enorme. Es que para ilustrar hasta qué punto este fanatismo anulaba el instinto de supervivencia individual, basta leer la anécdota del propio Julio César durante su expedición a Britania en el año 55 a.C. Madre mía, esa historia es increíble. Es de película. Sus flotas se acercan a la costa inglesa, ven a los guerreros britanos pintados y aullando en las playas, y los legionarios romanos se paralizan de terror en los barcos. Lógico, un panorama terrorífico. Nadie quiere ser el primero en saltar al agua. Ante el bloqueo, el aquilífer de la 10ª Legión toma una decisión asombrosa. Salta él solo al agua helada con el estandarte sagrado y avanza en solitario hacia el enemigo. Y el efecto de esa acción ilustra a la perfección el núcleo de la psicología militar romana. Los avergonzó a todos, básicamente. Claro. Al ver al águila expuesta, el miedo a la deshonra, esa presión insoportable de saber que el símbolo de su identidad iba a caer en manos enemigas por su cobardía, obligó a toda la legión a arrojarse al agua para defenderlo. La vergüenza colectiva superó al instinto biológico de conservación. Además del aquilífer estaba el imaginífer, ¿verdad? Sí, el que portaba el retrato del emperador reinante. Todo el aparato simbólico estaba diseñado para anclar la identidad del individuo a la corporación militar y al jefe de Estado. O sea, un fanatismo de manual. Pero aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque si ni el dinero, ni la tierra, ni el fanatismo al águila lograban mantener a un soldado en su puesto, el sistema recurría al palo. Una violencia institucionalizada brutal. Hablamos de una disciplina implacable, basada en el terror duro. Para faltas leves, el centurión te daba una paliza con su vara de vide y la espalda, la castigatio, o recurrían a humillaciones menores. Como obligarles a comer cebada. Sí. Exacto, que era forraje para mulas, y a la vista de todo el campamento mientras sus compañeros comían trigo. Pero esas medidas correctivas palidecen ante la justicia aplicada a delitos graves. Los delitos graves, como dormirse durante la guardia nocturna o abandonar el puesto. Que ponían en peligro a toda la unidad, claro. El castigo prescrito para la cobardía individual era aterrador, el fustuarium, y a simple vista podría parecer una mera pena de muerte por lapidación o apaleamiento. Pero lo maquiavélico no es solo la pena de muerte. No, es quien te mataba. Exactamente. El horror reside en el diseño de su ejecución. No había un verdugo oficial. Los encargados de golpear al condenado hasta reventarlo eran sus propios compañeros de tienda. Sus camaradas de armas más cercanos. Es tremendo. Ese detalle revela un profundo entendimiento de la presión de grupo. Obligar a los 8 hombres que han compartido comida, marchas y sufrimiento contigo a convertirse en tus asesinos. Garantiza que nadie va a encubrir tu incompetencia. Porque saben que si fallas, el sistema los forzará a mancharse las manos con tu sangre. Al transferir la responsabilidad a los compañeros, creaban una unidad cohesionada por el terror mutuo.
donde fallar ponía a tus amigos en la posición de tener que matarte. Y el pináculo de esta pedagogía del horror se aplicaba en casos de amotinamiento o deserción masiva, la infame decimatio. El concepto de diezmar, sí, que lo seguimos usando hoy en día. Eso es, el procedimiento era estadísticamente despiadado. Si una cohorte entera huía del campo de batalla, se dividía a los cientos de hombres involucrados en grupos de 10 y echaban suertes, A cara o cruz con tu vida. literalmente. Al que le tocaba la piedra negra o el palillo corto, sin importar si él personalmente había luchado con valor, si era oficial o soldado raso, era condenado a morir. ¿Y los otros 9? Los otros 9, a los que la suerte había salvado, estaban obligados a matarlo a garrotazos. El mensaje institucional era claro y aterrador. Tu vida no depende de tu valor individual, depende del comportamiento del hombre que tienes al lado. Si la unidad fracasa, la muerte es aleatoria e imparable. Es una estructura de incentivos y horrores perfectamente engrasada. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel macro? Porque la disciplina paranoica y el armamento explican que Roma ganara batallas. Pero ganar una batalla es muy diferente a conquistar un imperio y mantenerlo siglos. Hay un diferenciador a nivel estratégico, sí. Sugiere que pensamos en los romanos como guerreros de espada y escudo, cuando en realidad se parecían más a un cuerpo de ingenieros implacables. Es que el filósofo de la Ilustración, Montesquieu, analizó esto con enorme agudeza. Señaló que el principal talento institucional de los romanos, su adaptabilidad cultural, era su absoluta carencia de ego táctico. O sea, copiaban todo lo que funcionaba. Todo. Si se enfrentaban a un pueblo bárbaro y descubrían que poseían un arma o una táctica superior, renunciaban a sus propias prácticas inmediatamente y copiaban al enemigo. Como con la espada, ¿no? Exacto. La propia espada ibérica fue asimilada tras sufrir sus efectos letales en Hispania. Adoptaron el diseño de las sillas de montar de los celtas, tácticas de caballería de númidas y partos. La legión funcionaba como un organismo mutante que aprendía a base de recibir golpes. Totalmente. Y a esa plasticidad táctica hay que sumarle una resiliencia demográfica que resultaba profundamente desmoralizadora para cualquier rival. La capacidad de absorber bajas masivas. Este era casi aterradora. Durante la Segunda Guerra Púnica contra Aníbal, o frente a Pirro de Epiro, los ejércitos romanos sufrieron emboscadas donde decenas de miles de legionarios fueron masacrados en un solo día. En el mundo antiguo, perder 50.000 hombres de golpe suponía la desaparición inmediata de tu imperio. Te rendías y punto. Pero Roma, ante esas catástrofes bélicas, simplemente cerraba las puertas de la ciudad, decretaba impuestos, redactaba un nuevo censo, reclutaba a cada ciudadano vivo y al año siguiente presentaba otras 4 legiones nuevas en el campo. Para los enemigos, luchar contra Roma era como intentar vaciar el océano con un cubo. Frustración absoluta. Y encima, esa inmensa maquinaria humana se movía sobre el motor de la ingeniería bélica. Las legiones no solo marchaban, construían. El legionario pasaba mucha más parte de su vida empuñando una pala y un pico que una espada. La doctrina exigía que tras una marcha de 20 o 30 kilómetros, el ejército no se iba a dormir sin más. Ni de broma. En cuestión de horas, talaban árboles, excavaban zanjas profundas, levantaban terraplenes y construían empalizadas para erigir un campamento fortificado, el castra. Y el diseño era idéntico estuvieran en las arenas de Judea o en los bosques de Germania, ¿verdad? Idéntico. El efecto psicológico sobre el enemigo era paralizante. Los romanos nunca, bajo ninguna circunstancia, descansaban en posiciones vulnerables. Aplastaban a sus enemigos con infraestructura y logística. Además de construir ciudades de madera en tiempo récord, pavimentaron Europa con una red de calzadas. Que facilitaba un despliegue rápido sin precedentes. Y a medida que el imperio maduraba, integraron la artillería en el nivel más bajo. Cada cohorte marchaba arrastrando catapultas Onager y cada centuria operaba potentes ballistas. No eran soldados románticos librando duelos heroicos, para nada. Antes de cruzar espadas, barrían el terreno con fuego de artillería pesada. Si conectamos esto con el panorama general, vemos que la legión ganaba las guerras no por ser más valiente o fuerte individualmente, sino por ser el sistema más persistente, uniforme y organizado de Europa antigua. Pues ha sido un recorrido profundo por las entrañas de esta maquinaria letal en este análisis de hoy. Hemos recapitulado cómo la legión romana pasó de ser una milicia ciudadana basada en la riqueza a una fuerza profesional y estandarizada. Hemos visto cómo su compleja jerarquía funcionaba.
esa fricción entre los jóvenes senadores y los veteranos curtidos. Y cómo su equilibrio entre la recompensa de la jubilación y el terror de la aniquilación forjaron una disciplina indestructible, sumado, claro, a su increíble capacidad de ingeniería. Un diseño casi perfecto para forjar un imperio. Pero claro, esto nos deja un pensamiento final provocativo para quienes nos escuchan. Si este sistema militar era tan perfecto, autónomo y leal a sus propios símbolos y generales, ¿Qué sucede cuando la maquinaria de guerra de una sociedad se vuelve más eficiente, rica y poderosa que el propio gobierno civil al que se supone que debe servir? es la gran pregunta. Dejamos en el aire la idea de cómo las legiones finalmente terminaron derrocando la República, cruzando el Rubicón y nombrando emperadores a punta de espada. El sistema les debía su lealtad a quien les pagaba, no al Senado. Y a veces, incluso esos emperadores descubrían de forma brutal que su control era una mera ilusión. Cuando enviaban a sus hombres a morir a la oscuridad de Germania y solo les quedaba gritar por los pasillos «Quintilio Varo, devuélveme mis legiones». A veces, la maquinaria más destructiva del mundo se rompe. Y nadie puede repararla. Ha sido un placer guiar esta inmersión. Invitamos a todo el mundo a seguir cuestionando el pasado.